otro submercado es el de los apartamentos, alojamientos turísticos, que no son resorts, que no son residencias. Habitualmente lo que son, están en zonas turísticas, evidentemente, y zona turística puede ser el centro de Madrid, y son edificios residenciales, salvo que tienen menos superficie, suelen ser segunda residencia, y si se alquilan, no se alquilan por periodos dilatados, por meses o por años, sino por quincenas, por semanas. La explotación, pues cualquiera de ellas, la venta, el alquiler con o sin opción de compra, el alquiler con prestación de servicios, el aprovechamiento oportuno, la multipropiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se está dando más últimamente, y por lo que tiene interés tenerlo pensado, es que está siendo una especie de alternativa, sobre todo en las grandes ciudades turísticas, a los hoteles. Cuando yo quiero venir a Madrid y vengo con toda mi familia y además me quiero pasar una semana, el hotel es carísimo y además no lo voy a usar apenas. Sin embargo, si yo alquilo durante una semana un apartamento, pues me sale mucho más barato y estoy viviendo en una casa con mi mujer y mis dos hijos y la cuñada, la suegra y el gato. Entonces, eso me resulta mucho más atractivo. Las comunidades autónomas han visto esto, que claro, si no regulo, está absolutamente en B, no hay impuestos, yo lo cobro por un lado y a correr, y entonces están intentando regularlo para que se paguen impuestos, cosa que está muy bien porque empieza a tener una importancia y los hoteleros se están quejando mucho, se están quejando tanto que están haciendo apartamentos turísticos al lado de sus hoteles porque ven que es un nicho de mercado importante, pero claro, esto tiene que ser regulado y hay problemas en la regulación porque claro, estas cosas se hacen en viviendas y las dimensiones y las características, sobre todo en el tema de incendios, de seguridad y tal, que han querido hacer las comunidades autónomas es la de hotel. Una cosa tonta, el ancho de la escalera es completamente diferente. Entonces, estamos en un proceso de definición de cosas. Si yo en un edificio de viviendas clásico quiero hacer apartamentos turísticos y los quiero hacer legales y con todos los permisos y tal y cual, pues llega el ayuntamiento y dice, muy bien, escalera de 1,20, como en un hotel, o de 1,50. Pero es que la escalera es de una casa de 80 años que es 1,10 como todas las escaleras del mundo, más o menos, no me hagan quedar mal con los números. Y entonces no se puede. Bueno, estamos ahora en un proceso de ebullición, pero esto tiene futuro. En zonas turísticas de ciudad. Bueno, el sector terciario. El sector terciario también es importante. Es la dotación para industria, para locales comerciales, etc. Generalmente se suele alquilar. Y se suele alquilar por metro cuadrado útil. Los tiempos en los que uno se compraba su nave industrial para su servicio, salvo que sean grandes empresas, no suele ocurrir. Nos estamos especializando mucho y hay empresas que se dedican al alquiler de naves industriales o de locales y empresas que lo que quieren es no tener la rigidez de cogerse a ese local para toda la vida. Entonces, lo normal es que sea en alquiler. Y es obviamente un mercado muy sensible al ciclo económico empresarial, que suele ser un ciclo diferente del ciclo económico residencial, con lo cual a la hora de hacer una empresa que se dedica a los alquileres no es malo tener un mix, porque cuando unas cosas van mal, las otras van menos mal. Si nos dedicamos al alquiler, el promotor tiene que tener una solvencia económica y financiera importante, porque va a tener que soportar la amortización de la hipoteca, no se la va a traspasar a cabo de los 3 años a nadie. Y además tiene que tener una estructura de personal y de mentalidad que se dedique a administrar y a mantener esos locales, esos inmuebles, que no es la mentalidad del promotor clásico, compro solar, construyo, me largo, compro solar nuevo, construyo, me largo. No, yo compro solar nuevo, construyo y me quedo. Y si tengo una deficiencia en el diseño que me impide acceder al aire acondicionado que está a 4 metros, pues la culpa es mía por no haberlo pensado. Y entonces tengo que montar unos gorigoris tremendos porque eso va a ser mi problema durante 20 años. Submercados del terciario, pues las oficinas individuales o edificios completos o por plantas, los hoteles que se pueden promover, terminarlos y entonces transmitirlos a una empresa hotelera o alquilárselo, el industrial en general, los aparcamientos en superficie o bajo superficie, etc. Todo lo que no sea residencial que tiene principalmente una fiscalidad diferente. Dentro de estos, pues tienen una especialidad los locales comerciales a la calle, el retail que dicen los finos.
que es el comercio de proximidad de toda la vida, o sea, los locales comerciales en las bajos de los edificios. Pueden tener mucho interés en función de lo comercial que sea la calle. Se suelen incluir en las promociones en planta baja y se suelen empezar a comercializar al final. Una buena práctica es no contar con como ingreso para llevar a cabo la promoción y luego, una vez que hemos terminado, pues que sea digamos, a mayor beneficio. La promoción me tiene que salir rentable sin vender los locales, porque a lo mejor no lo vendo, o a lo mejor lo vendo 2 años después, o a lo mejor me los quedo en alquiler. La valoración de esos locales no es solamente el metro cuadrado, no es la ubicación al norte-sur de una vivienda, sino depende de lo comercial que sea la calle, la cantidad de fachada que tenga, si tiene escaparate o no, la altura para meter altillos, si tiene sótanos, si tiene preinstalaciones, sobre todo para temas de hostelería, si están previstas salidas de humo, de ventilación, si se pueden poner cocinas, si hay en general posibilidades de tener licencia de funcionamiento, que eso es algo que se produce después, que se va a producir terminada la promoción, pero nosotros tenemos que prever desde el principio, porque no se vende mejor un local de 200 metros para un bar que un local de 200 metros para un almacén de coches. Y lo normal es entregarlos sin vestir, o sea, sin terminaciones, porque la terminación la va a dar el usuario final para adaptarlo a su negocio en concreto y a las condicionantes que le ponga la administración. Pero sí hay que dar una serie de preinstalaciones hechas y ya digo, sobre todo, salidas de humos, ventilaciones, etcétera, porque meter una cocina es muy complicado y la comunidad propietaria se pone muy nerviosita, con lo cual eso hay que tenerlo previsto desde el inicio. No puedes sacar un tubo de una cocina en mitad de un patio interior y ahumar al del piso de arriba, porque de otras cosas no se va a dejar. El subsector industrial, pues es exclusivamente para naves industriales dentro de polígonos industriales. No es poner un taller de coches en la calle Abascal, eso sería un comercio de proximidad, sino polígonos industriales, que pueden ser de industria pesada, de industria ligera, tecnológicos, de logística, y cada uno tiene sus características de superficies, de tamaños, etc. Por supuesto, cada uno de estos sectores, no lo estoy diciendo, pero lo digo ahora, pues hombre, hay que tener una cierta especialización. El que sabe hacer vivienda, a lo mejor no sabe hacer naves industriales para industria pesada. Tampoco quiere decir que no lo haga nunca, pero bueno, que tiene que ir con la humildad de decir, pues yo esto no lo hago mucho, a ver si aprendo. Son característicos en estos polígonos industriales, pues las superficies, pequeña, grande, de 200 metros, de 2000, de 5000, lo que sea. Los servicios que tengamos alrededor y los accesos. Vamos a tener un tráfico de camiones casi seguro, y entonces pues tendremos que tener unas calzadas adecuadas y unos accesos razonables. Si el acceso hay un cuello de botella, pues eso se va a vender fatal. Nuestra explotación es de dos maneras. O bien generamos el suelo ya urbanizado, la parcela, y la vendemos para grandes empresas, he puesto industria pesada, pero grandes empresas que vayan a hacer su nave para su propio interés, IKEA. Ellos hacen su diseño, no lo vas a hacer tú. Ellos lo que quieren es en la parcela de no sé cuántos metros, con no sé cuántas características, y entonces yo me hago mi IKEA como yo quiero. O en pequeñas parcelas para industria más auxiliar o de almacenaje, en los cuales sí tiene interés hacer naves de 250, 300 metros, porque ahí dentro ya cada uno va a hacer lo que quiera, no va a tener que tener una cosa especial. Entonces, grandes superficies o grandes empresas probablemente se van a hacer su propia nave y pequeñas superficies van a coger una nave que ya esté hecha. Y tanto pueden valer para venta como para alquiler, para almacenaje, distribución, logística, etcétera, etcétera. Se suele dar más en todo lo que tiene que ver con la industria, con las empresas ya no quieren, hace muchos años sí, pero ahora ya no quieren tener una carga de una propiedad que les limita. Entonces, lo que quieren es alquilar, y si las circunstancias económicas cambian, a lo mejor se cambian de municipio. Y por otro lado, hay otras empresas que lo que quieren es tener esas naves para irlas alquilando y obtener una rentabilidad. O sea que todo nos vamos especializando. Una parte particular de esto son los centros comerciales y de ocio, que es una gran parcela, una gran superficie, pero no dedicada a una actividad industrial, sino a dar servicios, supermercados, Corte Inglés, tiendas especializadas, centros de ocio, cines, restaurantes, etc. Es un sitio donde se va a prever, tiene que haber un muy buen acceso de vehículos y grandes aparcamientos,
porque su gracia es que venga mucha gente, aunque sea para pasear, sí, pero tienen que venir, y tienen que venir en coche probablemente. Se suelen poner en las periferias. Y entonces, como esto choca de alguna manera con el pequeño comercio del interior de la ciudad, pues dependiendo de lo listo o de la cantidad de orejeras que tengan en el ayuntamiento o en la comunidad autónoma, esto se promueve o se limita. Desde luego hay un contacto importante con el urbanismo de la zona, con los servicios que haya de accesos, con la capacidad de agua, de líneas de transformación, de acceso a autopistas, etcétera, etcétera. Pero además se necesitan grandes espacios de terreno y las comunidades autónomas pues meten la nariz y autorizan previamente, prohíben, limitan, los plazos se alargan y IKEA pues quiere poner no sé dónde, en no sé qué sitio y la comunidad autónoma le parece muy poco progresista y entonces pues se fastidia y nos quedamos con un montón de gente sin trabajo. Bueno, los promotores de esto suelen ser empresas especializadas en la promoción y puesta en alquiler de centros comerciales. No suele ser, salvo el Corte Inglés, que se hace su Corte Inglés, pero el Hipercor no suele ser el que defina la gran superficie. El Centro Norte pues lo hace una empresa súper especializada en hacer centros comerciales y en comercializarlos, porque luego lo tiene que llenar de tiendas y de restaurantes y de hoteles. Entonces ahí hay una labor de comercialización muy grande y por supuesto se dan terminados, sobre todo en sus partes comunes, en los pasillos, los accesos, tal, y luego cada núcleo de local comercial, pues cada uno se lo hace como le conviene. Y finalmente hay otros mercados que no son ninguno de estos. Bueno, puede haber grandes desarrollos urbanísticos en los cuales hay que tener una visión global de todo el entorno, pues campos de golf, estaciones de esquí, puertos deportivos, etc. Estos lo que tienen de particular es que hay que partir de un desarrollo urbanístico de entrada, prever las dotaciones de servicios, agua, electricidad, etcétera, que pueden ser de mucha importancia, ya es el caso de Seseña, y prever las condiciones de paisajismo, ambientales y las limitaciones de las comunidades autónomas que suelen ser muy reticentes ante estos temas. Y desde luego por estos grandes desarrollos es por los que se ha ido al garete una buena parte de las entidades financieras, así que son difíciles, complicados y desde luego no deberían de dar grandes financiaciones para los inicios,